de la palabra del Señor. Génesis el capítulo 2 y el versículo 7. Génesis el capítulo 2 y el versículo 7. Aleluya, que dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en él, en su nariz, soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. En esta noche vamos a tocar el tema acerca de la humanidad. Amén. Lógicamente la vamos a ver desde el punto de vista bíblico, a grandes rasgos, porque no nos podemos entrar a hablar de todo lo que es en sí la humanidad, pero sí vamos a tratar de resaltar algunas apartes que son muy importantes en el ser humano o en todo lo que es la raza humana, y de allí también el pensamiento, o podamos sacar el extracto que es el pensamiento de Dios hacia el ser humano. Aleluya. Así que el ser humano no vino por producto de evolución. Amén. ¿O ustedes qué dicen? No fue producto de una evolución, no venimos del mono, como dicen por allí algunas filosofías. No, Señor, la Biblia dice: y formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Si ustedes quieren, hablen con un médico, hablen con un biólogo, y ustedes se darán cuenta que los componentes químicos que tiene el ser humano, en todos esos químicos, todos esos componentes, lo tiene la tierra. Porque el ser humano fue creado del polvo de la tierra. Y eso es bíblico, lo dice Dios, nos formó Dios, aleluya. No somos producto de un accidente tampoco, sino que la mano de Dios estuvo allí cuando nos hizo a nosotros. Amén. Así que eso lo tenemos que creer firmemente. La Biblia dice que Dios creó al hombre, a la mujer, a su imagen. Cuando la Biblia habla de imagen, no se está refiriendo a una imagen física, porque Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu, y un espíritu no tiene imagen. Así que, ¿a qué imagen se refiere la Biblia cuando dice que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza? Entonces se refiere a su imagen espiritual y a su imagen moral, a su imagen de santidad, porque así lo hizo Dios al ser humano, santo. Por eso el versículo 25 que leímos de Génesis 2 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, ¿y qué pasaba? No se avergonzaban. Había santidad en ellos no conocían el pecado, y por eso, porque así fue la forma en que Dios hizo al ser humano. Lo hizo santo, lo hizo a su imagen espiritual, a su imagen moral. De hecho, hizo al ser humano eterno. Si el hombre no hubiera pecado, no hubiera muerte. Es más, si Adán y Eva no hubieran pecado, hasta el día de hoy vivirían. Los conoceríamos, porque no hubiera muerte. Amén. Entonces, Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Por eso es que el Señor está interesado en el ser humano. El Señor no le interesa el cielo, ni la tierra, ni las constelaciones, nada de eso. Es hermoso, ¿verdad? El mar es hermoso, el espacio sideral es hermoso, las montañas son hermosas, pero a Dios no le interesa nada de eso. Al Señor, ¿sabe qué le interesa? ¿Qué le interesa? El ser humano. Porque en el ser humano hay algo que es de Él. Amén. Por eso el ser humano está presente en la mente de Dios continuamente. Y por eso dice la Biblia: ¿qué es el hombre para que pienses en él? Y el Hijo del Hombre para que te acuerdes de él y tengas memoria de él. Y estaba hablando el escritor: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Mire todo lo que estaba hablando el salmista, el escritor. Pero al Señor no le interesa eso. Y el salmista lo entendió y dijo: pero ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, para que tengas memoria de él. Claro, es porque nosotros llevamos plasmada la mano de Dios en nuestra vida. Amén.
Aleluya, eso es lo que dice Génesis 1:27. Y creó Dios el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que lo que le digan y lo que quiera decir el mundo, lo que quiera decir el enemigo, pero la Biblia dice, la Biblia que es la palabra de Dios, que Dios fue el que nos hizo, el que nos formó. Isaías 45:18 dice que Él nos creó, nos formó y nos hizo. Aleluya, Él fue el que nos formó, nos hizo. Aleluya. Así que también, además de esto, le dio el alma, le dio el espíritu, que son componentes del ser humano. También le dio intelecto, le dio la personalidad, le dio las emociones, le dio la voluntad, le dio el reconocimiento de sí mismo, le dio la intuición, le dio la conciencia y le dio el reconocimiento de Dios. Porque así haya personas en este mundo y todavía ahora en el siglo XXI que no conocen a Dios, pero en algún momento ellos hacen una introspección y saben que hay algo especial, que hay alguien especial. Es más, pueden estar enfermos y claman a alguien, claman a Dios, aunque nadie les haya hablado de Dios, porque nosotros tenemos ese reconocimiento de Dios. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que los sentidos del hombre fueron extraviados. Y por eso fue que ellos empezaron a creer en una cosa, a creer en los árboles, a creer en la naturaleza, a creer en la creación, pero ninguno muestra la Biblia que creyó en el Creador, en el dueño de todas las cosas, el que hizo todas las cosas. Amén. Por eso al Señor le tocó venir. Pero el ser humano se le perdió el orden, se le perdió el horizonte, se le perdió el norte. Pero el ser humano tiene todas esas capacidades. De hecho, todas estas capacidades son las que nos diferencian de los animales. Amén. El intelecto, por ejemplo, eso nos diferencia de los animales. La conciencia nos diferencia de los animales. La voluntad. Adán y Eva fueron hechos con ese libre albedrío. Y nosotros todos los seres humanos tenemos ese libre albedrío. ¿Qué quiere decir libre albedrío? La libertad de escoger lo que yo quiero. Por eso hoy en día está la salvación. Está la puerta abierta, ¿cierto? Pero depende de la persona si quiere entrar o no. El Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es la persona la que tiene que abrir la puerta. El Señor lo está llamando desde hace mucho tiempo, pero la persona es la que tiene que abrir la puerta. Tiene esa voluntad de abrir o de cerrar. En el libro de Deuteronomio la Biblia dice que el Señor les dice, he aquí yo pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. O sea, ahí están. Ya depende de cada uno, depende de cada ser humano lo que quiera escoger. Pero viene el consejo de Dios cuando dice, escoge pues la vida para que vivas. ¿Cuál es la vida? Jesucristo. Amén. La Biblia dice, y esta es la vida que se nos manifestó, Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios. Él es la vida. Amén. Él es la vida. Gloria al Señor. Mientras Él esté con nosotros tenemos vida. Aleluya, gloria al Señor. Así que también tenemos el reconocimiento de Dios. Originalmente la naturaleza humana era inocente y sin pecado, con un completo albedrío. Adán y Eva escogieron desobedecer a Dios. Lo leímos aquí en Génesis el capítulo 2. Ellos decidieron de su libre y espontánea voluntad. Ahí estaban los árboles, el Señor le dijo, no comas de ese. Porque el Señor siempre nos quiere probar. Amén. Entonces no coman de ese árbol, pero ellos decidieron desobedecer. Y entonces, ¿qué pasó? Introdujeron el pecado aquí a la tierra. Amén. Introdujeron el pecado a la raza humana. Y ahora todos nacemos
con una naturaleza pecaminosa. Todos, sin excepción de nadie. Amén. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. La compulsión a pecar, el dominio del pecado está sobre nosotros. Y mira lo que dice, por ejemplo, Romanos, el capítulo 3 y el versículo 9. Vamos a mirar qué dice Romanos 3:9. Dice de la siguiente manera: ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Amén, tanto los judíos como los gentiles. O sea, los judíos como el pueblo de Dios, y los que no son judíos, toda la demás raza humana, pero todos estamos bajo pecado. Amén. Gloria al Señor. Romanos el capítulo 5 y el versículo 12 nos dice: de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Así que al pecar, Adán y Eva introdujeron el pecado. Y ahora todos estamos bajo pecado. Aleluya. Toda la raza humana, llámese como se llame, sea alto, bajo, blanco, moreno, tenga dinero, no tenga dinero, sea intelectual, no sea intelectual, está bajo pecado. Y si está bajo pecado, necesita de un Salvador. Necesita al Señor Jesucristo. Aleluya. Necesita la salvación de su alma. Gloria al Señor. Así que la naturaleza pecaminosa lleva inevitablemente a hechos pecaminosos, resultando en condenación. Nadie nos enseñó a pecar. ¿A usted alguien le enseñó a pecar? Eso surgió en nosotros y surge en nosotros. Usted y yo podemos estar solos en un sitio donde no haya nadie, donde nadie nos llame, y ahí se puede pecar. ¿Cierto? Lo que pasa es que como nacemos bajo esa naturaleza pecaminosa, pecar es fácil, pero levantarse cuesta. ¿Sí o no? Amén. Pecar es fácil, eso es así rápido, pero levantarse, pedir perdón, volver a ser el mismo de antes o la misma de antes, eso es muy complicado. Y eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. El enemigo le dijo: no, sabe Dios que el día que de él comieres, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Sí, el bien lo sabían, no sabían el mal. Y a partir de que pecaron, conocieron el mal. Pero al conocer el mal, ellos ya quisieron hacer el bien, pero no pudieron. Ya el ser humano por sí mismo no puede hacer el bien. Amén. Ya el ser humano por sí mismo no puede hacer el bien. Necesita de el Señor Jesucristo. Necesita de la fuerza del Espíritu Santo para que lo ayude y le dé fuerzas, lo guarde y lo cubra con su Espíritu Santo para no pecar. Aleluya. Entonces eso es lo que nos dice la Biblia en cuanto a nosotros. Mire, un pez cuando nace no hay que enseñarle a nadar, ¿cierto? Porque esa es su naturaleza. Un bebé cuando nace lo ponen en el pecho de la madre y él empieza a succionar el seno. Y a ese bebé, ¿quién le enseñó? Es la naturaleza, ya viene. Y nosotros los seres humanos ya venimos con esa naturaleza pecaminosa. Por eso es más fácil pecar. Y por eso es que los templos hoy en día no están llenos. Porque ellos prefieren estar allá en el pecado, porque para ellos es más fácil. Y usted los invita a la iglesia y dice: no, es que si voy a la iglesia tengo que dejar esto y esto y esto. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Sin necesidad de que nosotros se lo digamos, ellos lo saben. Así que la Biblia declara enfáticamente que todos los seres humanos somos pecadores. Aleluya. Eso lo declara la Biblia y vamos a mirar, a corroborarlo en el primer libro de Reyes, el capítulo 8 y el versículo 46. Primer libro de Reyes, el capítulo 8
y el versículo 46 dice: si hubieren pecado contra ti, porque no hay hombre que no peque. Eso es lo que dice primer libro de Reyes 8:46. Ahí aparece entre paréntesis: porque no hay hombre que no peque. Aleluya. Así que todos, absolutamente todos los seres humanos somos pecadores, y todos estamos bajo pecado, y todos somos culpables ante Dios. Aleluya. Sí, amén. Eso fue lo que leímos ahora en Romanos el capítulo 3. Todos estamos siendo culpables ante Dios, porque todos estamos bajo pecado. La Biblia dice: no hay justo ni aún uno. Amén. Y estamos hablando de la raza humana sin Dios. No hay justo ni aún uno, porque ya el que ha conocido a Dios, ya la Biblia dice que ya Dios lo justifica, ya ha sido justificado. Y aunque estemos en la iglesia y aunque tengamos al Señor en nuestra vida, seguimos siendo pecadores por naturaleza. Pero una cosa es pecar por naturaleza y otra cosa es pecar por conciencia. Una cosa es cuando usted lo piensa, lo medita, lo organiza, lo piensa y lo lleva a cabo. Ahí es donde Dios ya hace la diferencia. Y ahí es donde Dios ya le llama cuentas. Pero hay cosas que hacemos por naturaleza que son pecado. Puede ser que yo cometa un pecado contra alguno de ustedes y no me doy cuenta. Amén. Entonces, una cosa es pecar por conciencia y otra cosa es pecar por naturaleza. Romanos el capítulo 3 y el versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aleluya. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice Romanos el capítulo 3 y el versículo 23. Todos pecamos. Todos traemos el sello del pecado. Amén. A partir que Adán y Eva pecaron, de allí para abajo todo el mundo paga. Y todo el que nace le ponen el sello. Este también es pecador. Amén. Aleluya. Como un resultado, la humanidad está bajo la sentencia de muerte, bajo este resultado de pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como resultado, la humanidad está bajo la sentencia de muerte. Hay dos clases de muerte: la muerte física y la muerte espiritual. Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos el capítulo 6 y el versículo 23. Así que la persona que peca y peca y peca, ¿cuál es el pago que va a recibir? La muerte. Ese es el cheque que va a recibir para ir a cobrar: la muerte. Y eso es lo que dice la Biblia: la paga del pecado es la muerte. No paga pecar. ¿Ustedes qué dicen? No paga pecar. Aleluya. Ese pago no lo quiero yo. ¿Ustedes lo quieren? Ese pago no lo quiero yo. Aleluya. Que el Señor nos guarde. Aleluya. Así que está la muerte física, porque la paga del pecado es muerte. Cuando hablamos de muerte, estamos hablando de la cesación de la vida, o sea, del fin de la vida. A eso se le llama muerte, cuando ya no hay vida. Amén. Así que ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pero a partir que una persona peca, muere. La vida que es Jesús ya no está en ellos. ¿Qué le tocó hacer a Adán y a Eva cuando pecaron? El Señor los expulsó. Salieron del huerto, salieron de la presencia de Dios, salieron de delante de Dios, salieron de la vida. Amén. Y por eso es que vino la muerte. También está la muerte espiritual. Sí, está la muerte física y está la muerte espiritual. La muerte física es la cesación de la vida, y la muerte espiritual es la separación total del ser humano y Dios.
Ahora hay muertos vivos. ¿Cierto que sí? O sea, están vivos físicamente, pero están muertos espiritualmente. Pero ahora hay esperanza de vida para ellos. Si ellos buscan de Dios, si ellos se arrepienten, si ellos le entregan su vida al Señor, entonces hay esperanza de vida. Pero si ellos no buscan en su voluntad, no buscan a Dios, no buscan la vida, entonces morirán también, no solamente físicamente, sino que morirán espiritualmente también. Aleluya. Así que está la muerte física y la muerte espiritual. La Biblia dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Eso es lo que dice Santiago, el capítulo 1 y el versículo 15. El pecado, cuando ya es consumado, cuando ya se practica, cuando ya se hace, ahora el pecado da a luz la muerte. La muerte física es la separación, y la muerte espiritual es la última, es la separación eterna entre Dios y el ser humano. Así que por lo tanto todos necesitamos ser salvos del pecado y de su pena, porque el pecado tiene una pena, y la Biblia dice que todo pecado trae su consecuencia. Todo pecado tiene su consecuencia. Amén. Por eso es que no vale la pena pecar. Hay un coro muy antiguo que dice: ¿para qué pecar si soy salvo? ¿Para qué pecar si ya tengo tanta luz? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? Es mejor vivir santamente contra el mal. Y bueno, se me olvidó la otra parte del coro, pero es mejor vivir santamente. Aleluya. Así que todos necesitamos ser salvos del pecado y de su pena y la muerte. Y Dios ha provisto salvación por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Hay salvación en el nombre del Señor Jesucristo. Hay salvación para alguien que en este momento o cuando esté escuchando este mensaje, quiera entregarle su vida al Señor y se sienta muerto en delitos y pecados. Puede clamar a la vida, puede invocar a la vida, y la vida puede entrar en su corazón, puede entrar en su cuerpo y darle vida espiritual. Quiero anexar algo aquí antes de terminar, que aunque la muerte entró en el ser humano por causa de la desobediencia, porque en ese momento era por causa de la desobediencia, era el castigo en ese momento. Y aunque para muchos la muerte es un castigo, porque la gente no se quiere separar de sus familias, ¿verdad? Creo que ninguno nos queremos separar de nuestros familiares. Qué duro enterrar a nuestros padres, y qué duro enterrar a un hijo, ¿cierto? A la esposa, al esposo. Y muchas personas lo toman como un castigo y reclaman a Dios y dicen: ¿por qué te lo llevaste? ¿O por qué te la llevaste? Y algunos se enfadan contra Dios. Pero déjenme decirle algo, mis hermanos, que para nosotros los hijos de Dios, la muerte no es un castigo. Para los hijos de Dios, la muerte no es un castigo. Y aunque en el mundo, aunque el Señor lo metió en el hombre, en el momento era un castigo, Dios estaba pensando en algo más adelante. ¿Y saben qué estaba pensando Dios? Que si el hombre no muere, y me gustaría que ustedes prestaran atención a esto para que no les vaya a quedar alguna duda. Si el hombre no muere, si la muerte no entra en el ser humano, el hombre sería un eterno pecador. ¿Sí me hago entender? O sea, si nosotros no morimos, seguiremos pecando. Pero si morimos, y morimos en Cristo Jesús, volveremos otra vez a la vida eterna. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Y eso es lo que muchas personas no entienden. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que entenderlos.
Por eso la Biblia dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y estas son las cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener muy claro. Sí, nos va a doler la separación de nuestro familiar, y eso no lo podemos discutir. Sí, pero por eso también la Biblia dice, quiero, hermanos, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Han leído ese versículo? Bueno, vamos a leerlo en Primera de Tesalonicenses. Vamos a leerlo, porque esto es muy importante, mis hermanos, que nosotros lo tengamos en cuenta. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 13. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 13. Yo se lo voy a leer. Dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. O sea, mire, los que están allá afuera sin Dios no tienen la esperanza que usted y yo tenemos. La esperanza de resucitar un día. La esperanza de volvernos a ver con el familiar allá en la presencia del Señor. La esperanza de volvernos a reunir. La esperanza de que esa persona no se va a ir al infierno y se va a quedar en el infierno por toda la eternidad, sino que nos vamos a ver en el reino de los cielos por toda la eternidad. Es una esperanza gloriosa, es una esperanza bienaventurada. Amén. Y por eso esta esperanza, en el momento que pasemos por esa sombra de muerte, como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aleluya. En ese momento tenemos que recordar la palabra de Dios. En ese momento tenemos que recordar que la muerte para un hijo de Dios no es sinónimo de tristeza total o de destrucción total, sino que es sinónimo de vida. Aleluya, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y recuerden esto, mis hermanos y amigos, los que vayan a escuchar este mensaje. Muerte igual vida para un hijo de Dios. Para un hijo de Dios, muerte igual vida. Amén. Y si Dios no hubiera introducido la muerte en el ser humano, entonces seríamos unos eternos pecadores. Y al ser un eterno pecador, no tendríamos la esperanza de salvación. Amén. Así que no tenemos que entristecernos, antes tenemos que gozarnos en el Señor. Es algo como ilógico, ¿cierto? Pero tenemos que gozarnos en el Señor. No en vano hay una canción que dice por allí, puedes tener paz en medio de la tormenta. Amén. Gloria al Señor. Así que podríamos resumir en esto que hemos hablado hoy todo lo que es la raza humana. Amén. Que el Señor nos ayude a tener esa esperanza gloriosa. Amén. A tener esa esperanza bienaventurada. Y tener esa esperanza en alto. Amén. Tener esa esperanza en alto. Que la muerte no es sinónimo de perdición, sino que es sinónimo de vida. Amén. Vamos a estar en sus pies, vamos a dejar hasta allí. Y recuerden esta expresión: muerte igual vida para un hijo de Dios, para un cristiano.